Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar acá este día y poder compartir con todos ustedes este caso, el cual es muy interesante. Se trata de una neoplasia mucinosa extraovárica, localizada en mesenterio. Entonces, vamos a empezar hablando un poco acerca de los datos clínicos. La paciente, cuyas siglas eran MSH, tiene 62 años de edad y reside en Mexicano, San Salvador. Los antecedentes personales, pues encontramos que refiere a una cesárea infraumbilical de fecha desconocida y que es alérgica a las sulfas. En cuanto a la historia clínica, pues todo inicia el 16 de octubre del 2021, cuando la paciente consulta en una unidad de salud por la referencia. Ella manifiesta que es referida a ese centro con historia de 6 meses de iniciar con dolor en hipocondrio derecho, que se irradiaba a epigastrio, además de iniciar con vómitos postprandiales y saciedad temprana. Concomitante refiere a notar una masa abdominal, la cual ha aumentado de tamaño progresivamente. Por lo tanto, decide consultar en una clínica privada, ahí la evalúan y deciden tomarle una ultraabdominal y un TAC abdominal, y por lo tanto refieren a la unidad de salud. Entonces acá tenemos el reporte radiológico de la ultra. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Bueno, primero el hígado. El hígado es de tamaño normal, sin calcificaciones ni lesiones sólidas. En el lóbulo derecho se identificó un quiste simple que medía 10.8 por 11.5 por 10.6 centímetros, con un volumen de 700.4 cc. La vesícula biliar, el vaso, el páncreas, los riñones se describían sin anormalidades y tampoco se describe la existencia de ascitis. Ya en la cavidad pélvica del lado derecho se describe que se observa un quiste tabicado, seguramente de origen de ovario derecho, que mide 11.6 por 10.1 por 11.6 centímetros, con un volumen de 716.8 cc. Entonces, pues básicamente estamos hablando de que se le describe, se le concluye a la paciente que tiene dos quistes, uno a nivel del lóbulo hepático derecho y otro en la región pélvica, que aquí lo asocian a un posible origen de ovario. En cuanto al TAC, el TAC lo que reporta es siempre una masa quística, cuyas dimensiones eran de aproximadamente 20 centímetros por 15 centímetros. Pero en el TAC el médico radiólogo sí indica de que no le parece que sea pélvico ni tampoco retroperitoneal, sino más bien, bueno, sí, retroperitoneal, sino más bien de origen en mesenterio. Refiere de que tiene relación con múltiples estructuras, como por ejemplo el riñón, vesícula biliar, pero estas no se observan sin alteraciones. Bueno, siguiendo con la historia clínica, el 6 de diciembre del 2021, la paciente en la unidad de salud la refieren al Hospital Nacional San Rafael. Entonces ya ese día ya viene, es evaluada en consulta externa de cirugía general y bueno, al examen físico se le palpa una masa a nivel pélvico poco dolorosa y de gran tamaño e indurada, por lo que se le indica el CA125, que es un marcador pues que no es específico, pero sí se asocia su positividad a neoplasias ováricas. El 10 de diciembre del 2021 ya viene a su reporte o al resultado del CA125, el cual es negativo. Sin embargo, la sospecha clínica persiste por parte de cirugía de que se trata de una masa de origen pélvico. Por lo tanto, se le deja una ultrasonografía pélvica, un rayos X de tórax, un electrocardiograma y exámenes prequirúrgicos. El 17 de diciembre de ese mismo año del 2021 se le toma la ultrasonografía pélvica y pues lo que se reporta, los hallazgos fueron en el útero una tumoración isoecoica en miometrio que mide 2.3 por 2.3 centímetros. Y en ovario derecho se describe que se observa una figura quística de paredes delgadas,
no sólidas, sin excrescencias y de dimensiones de 30 por 30 centímetros, con un volumen de 2500 cc, con una trabécula única menor a 3 milímetros de grosor. Entonces se dejó como quiste gigante de ovario derecho y un fibroma intramural. Entonces acá vemos varias cosas importantes. Una es que siempre se observa esa masa quística. Acá las dimensiones son mucho más grandes que las descritas anteriormente, de 30 por 30 centímetros. Acá ya se le describe una trabécula única y también se dice de que es de ovario derecho. Entonces, el 25 de febrero del 2022, como la ULTRA reporta que es de ovario, entonces ya pasa a la especialidad de ginecología. Y de acuerdo a la ULTRA, pues se le da manejo quirúrgico por la especialidad. El 19 de abril se pasa a sala de operaciones por ginecología. Sin embargo, debido a los hallazgos que se encontraron en el momento intraoperatorio, se incorporó cirugía general y es esta quien realizó la extirpación del tumor. Entonces, ¿qué fue lo que encontró la especialidad de ginecología en el momento de hacer la cirugía? Pues encontraron una masa gigante de 30 por 40 centímetros, vascularizada, con adherencias que lo cubren e intestino grueso con apéndice cecal que se reportan como sanas. Acá algo muy importante es la evaluación de la pelvis. Reportan que el útero estaba atrófico, que ambas trompas de falopio se encontraban sanas y que ambos ovarios se encontraban atróficos y no se encontraron masas pelvianas. Entonces prácticamente encontraron una masa. Lo que hicieron fue que no es de origen pélvico, entonces piden interconsulta con cirugía general y ellos opinan de que realmente la masa se trata de una masa de localización retroperitoneal, por lo que continúan con el procedimiento. Cirugía general, lo que encontró fue una tumoración quística en mesocolon ascendente en su cara retroperitoneal, que mide aproximadamente 40 por 20 por 20 centímetros, que está adherido a grasa retroperitoneal, duodeno, riñón derecho, vena cava y aorta abdominal infrarrenal. Se describe también que la disección del tumor se realizó de manera satisfactoria y que todos los órganos que tenían relación con la tumoración quística pues se encontraban sin anormalidades. Entonces se dejó que como una operación realizada como resección de tumoración quística de mesenterio. Entonces nos viene a nosotros ya el espécimen como tumoración quística de mesenterio. En estas dos imágenes podemos observar la neoplasia quística, que es bastante grande. En ese momento se describió que medía 31 por 25 por 9 centímetros, de superficie externa lisa, de color castaño, vascularizada, con un área hemorrágica que medía 4 centímetros. Al corte, la pared varía entre 0.2 centímetros y 1 centímetro de espesor, conteniendo material viscoso de color marrón. La superficie interna es multiloculada con un área sólida de 5 por 5 centímetros, de color blanquecino y áreas exofíticas que llegan a medir hasta 0.2 centímetros de altura de color castaño. Entonces, siempre ante neoplasias, tumoraciones que son quísticas, hay varias cosas que le debemos de dar mucha más importancia y prestarles más atención. Una de ellas es el contenido. En este caso, se describe como un material viscoso de color marrón. Otra es en busca de áreas de engrosamiento de la pared o bien áreas sólidas, que aquí se describe un área sólida de 5 por 5 centímetros que es de color blanquecino. Y luego el resto de hallazgos. En este caso encontramos áreas exofíticas, que, bueno, eso se refiere a áreas que parecen papilas, que llegaban a medir hasta 0.2 centímetros de altura, eran considerablemente grandes. Entonces eso es importante porque, por ejemplo, el área sólida la debemos demostrar muy bien. Tenemos que meter varios cortes porque es en estas áreas donde es mucho más fácilmente o es donde podemos encontrar áreas de invasión o áreas atípicas. Entonces, al estudio microscópico, ¿qué fue lo que encontramos? En estas dos imágenes observamos
son cortes de la parte más delgada de la pared. Entonces vemos que la pared estaba constituida por un estroma fibrovascularizado y vemos el revestimiento epitelial. En los quistes, el revestimiento epitelial casi siempre es el que nos da el diagnóstico. En este caso, vemos que es un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor. Vemos que los núcleos están tirados hacia la base, son uniformes, no presentan mayor pleomorfismo y tienen un amplio citoplasma que parece o tiene un aspecto como burbujeante, incluso tiene un color mucho más azulado. Estos no son más que vacuolas intracitoplasmáticas, que son clásicas de los epitelios mucinosos. Bien, ya en cortes de áreas de la pared que se encontraban mucho más gruesas, pues observamos que hay una proliferación de glándulas. En la primera imagen, esas glándulas están ectásicas, están muy dilatadas, el epitelio pues casi no se ve porque se encuentra de alguna manera atrofiado por el mecanismo de compresión del contenido intraluminal. En la segunda imagen, pues sí, ya podemos observar de mejor manera las glándulas, que estas son irregulares, están bastante pegaditas unas a las otras, sin embargo, siempre se logra identificar que hay estroma entre ellas. El epitelio, pues en esta imagen ya no se ve tan tranquilo como en la primera. Acá se ve un poco ya de pseudoestratificación nuclear, se ven un poco más vesiculosos los núcleos, pero no se ve tanto pleomorfismo nuclear. Siempre tienen las vacuolas intracitoplasmáticas. Y esta imagen, pues, ya llama la atención. No nos quedamos que es algo benigno, pero tampoco tenemos franca invasión al estroma, no parece que es maligno, por lo tanto entra como en un punto medio que en este tipo de neoplasias las conocemos como borderline. Acá están las áreas que describimos como áreas exofíticas y pues lo que encontramos fue una proliferación tubulopapilar. Vemos que son papilas que tienen centros fibrovascularizados y que están rodeadas de epitelio. Este epitelio llama la atención que se ve bien morado y es porque hay bastantes núcleos. Aquí sí hay una estratificación nuclear. Vemos que han tenido una pérdida de la polaridad. Hay núcleos que están llegando incluso hasta la porción apical de la célula. Los núcleos siempre son vesiculosos, hipercromáticos, se ve un poco más de desorden, pero tampoco observamos invasión estromal. Caería en la misma categoría que la anterior imagen, como algo borderline, porque no vemos que es benigno, pero no es maligno. Pero estas áreas lo que nos hacen pensar o lo que nos tienen que hacer, nos llaman la atención para seguir buscando todo el tumor. Es por eso que se debe demostrar muy bien, porque nos puede estar indicando de que alguna parte puede existir invasión estromal. Por último, pues ya encontramos un área que se ve muy diferente a todas las que hemos visto anteriormente. En esta zona vemos que hay una gran proliferación de estructuras glandulares que son muy irregulares. En este caso están pegadas unas con otras, sin nada de estroma entre ellas. Incluso algunas se ven fusionadas. Los lúmenes son muy irregulares. Entonces esto sí ya nos está indicando de que hay invasión estromal. En las carcinomas mucinosos, pero de ovario, se describen dos tipos de invasión estromal. Una es de un tipo destructivo, que se caracteriza porque la glándula es muy irregular, generalmente tiene atipias severas y va a estar rodeado de abundante estroma desmoplásico. Incluso podemos encontrar células sueltas en medio del estroma. Ese tipo de patrón es poco frecuente. Existe otro patrón descrito que es mucho más frecuente y es el que se le denomina expansivo o confluente glandular. En este patrón, pues lo que se describe es que hay un montón de estructuras glandulares con muy poco o casi nada de estroma entre ellas
que van a darnos un aspecto laberíntico. Y eso pues nos está indicando invasión estromal. Aquí a mayor aumento vemos que sí hay fusión glandular, vemos el epitelio que es sumamente atípico, vemos los núcleos muy vesiculosos, pleomórficos, incluso con núcleos prominentes. Algo muy importante decir es que la cápsula del quiste no estaba infiltrada, lo cual tiene mucho valor pronóstico para la paciente. Entonces hemos podido evidenciar de que en esta tumoración quística, en esta neoplasia, hemos pasado de zonas, de áreas que tienen un aspecto benigno a áreas que tienen un aspecto borderline hasta llegar ya a invasión estromal y su componente maligno. Eso es bastante frecuente en ese tipo de neoplasias, poder observar toda la transición desde una célula hasta convertirse en una célula maligna. Bien, entonces ahora que ya estamos, ya hemos hecho el estudio microscópico, hemos evidenciado de que se trata de una neoplasia quística, mucinosa y que es maligna. Y además nos dan el dato de que está localizada en mesenterio. Por la localización, pues nos tenemos que hacer una pregunta, que es ¿cuál es el origen de esta neoplasia? Si nos vamos por un lado, pues hay que descartar metástasis, ya que una gran parte de tumoraciones que se encuentran en peritoneo, pues son metástasis. Por lo tanto, hay que siempre ir a descartar o ir a buscar cómo se encuentra el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, principalmente el ovario. En este caso, pues ya pudimos evidenciar que gracias al reporte quirúrgico, tanto de ginecología como de cirugía general, evidenciamos de que la tumoración pues no tenía relación con ningún órgano y además se describen que los órganos pues estaban sanos y en el caso de los ovarios estaban atróficos. Otra cosa que nos ayuda a descartar metástasis es esto, precisamente, que hemos observado la transición de algo benigno hacia algo maligno, cosa que en las metástasis pues vamos a encontrar solo el componente maligno. Entonces nos vamos por otra vertiente, por el otro lado. Nos podemos poner a pensar de que entonces se trata de una tumoración primaria de peritoneo. Existen un montón, existen muchísimas lesiones quísticas primarias de peritoneo que puede ir desde un quiste linfático simple hasta un pseudoquiste no pancreático, por ejemplo. Acá, pues, hemos traído tres. Los quistes de inclusión peritoneal, el mesotelioma quístico, que estos dos van de la mano. Prácticamente la diferencia entre el quiste de inclusión peritoneal y el mesotelioma es que el mesotelioma es multiloculado. Muchos autores no consideran que estas sean verdaderas neoplasias, sino más bien como condiciones reactivas. La mayoría de pacientes en las que se han encontrado estas lesiones, pues refieren una historia, por ejemplo, de enfermedad pélvica inflamatoria, una trauma abdominal, por ejemplo, o incluso endometriosis abdominal. ¿Cuál va a ser la característica de estos quistes? Pues su revestimiento. Va a ser revestido por células mesoteliales que pueden tener muchas formas. Pueden verse como un epitelio plano, puede verse como un epitelio cúbico, incluso pueden adquirir formas ovnail. Y por último, traemos los tumores serosos y mucinosos. Estos están descritos en la literatura, que son originados precisamente de peritoneo y que van a ser idénticos a los tumores serosos y mucinosos, pero del ovario. Incluso su clasificación es idéntica. Se van a clasificar en cistadenomas, en cistadenofibromas, si el componente estromal es muy amplio, en tumores proliferativos atípicos o borderline, y también en ya el carcinoma, ya sea mucinoso o seroso. Entonces, si estamos pensando de que se originó entonces primariamente de peritoneo, nos hacemos otra pregunta: ¿cómo es posible de que se origine de tejido que prácticamente es tejido adiposo, tejido fibroconectivo?
Bien, entonces acá traemos varias hipótesis. Una sería, podemos pensar en que exista un ovario supernumerario. Esta es una entidad que se ha descrito, pero es muy rara. Y para poder pensar en esto realmente, lo que tenemos que encontrar en la pared del quiste debe de ser un tejido ovárico conservado. Y con tejido ovárico conservado nos referimos a la presencia de folículos, de un cuerpo lúteo, de un cuerpo albicans. ¿Por qué? Porque muchas veces estos quistes pueden tener un estroma que asemeja a ovario. Y esto no quiere decir de que sea el ovario y que de ahí surgió el quiste. Otra cosa que va en contra de esta hipótesis de un ovario supernumerario es que no responde el por qué se han descrito ese tipo de neoplasias en hombres. Entonces prácticamente esta queda descartada para nuestro caso. Tenemos otra que es el de origen enterogénico. Esta básicamente de lo que trata es de una duplicación intestinal, que generalmente se va a presentar como en forma de un quiste. Pero de igual manera, lo que tenemos que llegar a encontrar es mucosa intestinal y músculo liso. En este caso no evidenciamos epitelio intestinal. Y por último traemos esta otra hipótesis que se llama metaplasia celómica. Esta es una hipótesis que sí está descrita en la literatura. Es aceptada por algunos autores, pero siempre sigue teniendo controversia porque no se ha llegado a comprobar del todo. No hay certeza de que esto sea real, pero se basa en que el epitelio celómico sufre una invaginación en la etapa embrionaria y eso me da origen al conducto mulleriano. A partir del conducto mulleriano, pues este me da todos los epitelios prácticamente del tracto genital femenino. Ahí va endometrio, el epitelio cervical, epitelio tuárico, epitelio de la superficial del ovario y también el epitelio peritoneal pélvico. Esto último es muy importante porque si el peritoneo pélvico, su revestimiento, que son las células mesoteliales, tiene un origen embriológico común con casi todos los epitelios del tracto genital femenino, entonces a esto se le ha llamado sistema mulleriano secundario. Entonces, a partir de esto, podemos suponer, por ejemplo, de que esa célula mesotelial pueda sufrir un tipo de metaplasia. Una metaplasia, por ejemplo, hace epitelio endometrial y eso explicaría endometriosis abdominal, por ejemplo. Otro ejemplo de metaplasia es que se hace epitelio urotelial y esto lo podemos ver en los restos de Walter. Estos restos de Walter son nidos de células transicionales primitivas que se encuentran relativamente con frecuencia en las trompas de Falopio. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que me quede un remanente de este epitelio celómico. Entonces ese epitelio celómico se puede diferenciar hacia cualquiera del resto de epitelios. Por ejemplo, se diferencia hacia epitelio superficial del ovario. Entonces tengo epitelio superficial del ovario en peritoneo. Y a partir de ahí, si tengo ese tipo de epitelio, voy a tener cualquier tipo de neoplasia descrita en ese tipo de epitelio superficial del ovario. Entonces por eso vamos a tener neoplasias similares a las del útero y a las del ovario. Entonces, luego de todo ese análisis, hicimos el diagnóstico que quedó como un cistadenocarcinoma mucinoso extraovárico en región de mesenterio. Acá traemos un artículo que, bueno, se titula Neoplasia mucinosa quística de mesenterio. Es una presentación de un caso y revisión de literatura. El caso es bastante similar al que se ha presentado porque se trata de una mujer de 67 años con un quiste mesentérico que erróneamente se había clasificado en el preoperatorio como tumor ovárico y que fue extraído completamente y a la revisión histológica mostró ser un cistadenoma mucinoso. Entonces vemos que sí tiene bastante similitud, tanto la edad como la clasificación que se le había hecho anteriormente, que era de ovario,
nada más difiere en el diagnóstico, que en este caso es benigno. Además de eso, se hace la revisión de la literatura en la que observamos esta tabla, incluido este caso hasta esta fecha, que es el 2014, cuando se presentó este caso. Habían reportado 18 casos, de los cuales 2 son en hombres, el resto en mujeres, 2 son malignos, 5 son borderline y el resto se dejaron como neoplasias benignas. Entonces vemos que hay muy pocos casos reportados en la literatura, y esa pues es la importancia de este caso, ¿no? No tanto quizás la histología que pues está bastante clara de lo que se trata de la neoplasia, sino más bien de su localización, de su posible origen, y es ahí la rareza y la gracia de este caso que hemos presentado este día.